Mi esposa se divorció de mí el día de Navidad. Entonces te expuse su secreto y tomé el control. La cena de Navidad siempre había sido un momento sagrado para Daniel. Era un profesor de literatura con una fe inquebrantable en el amor y la unión familiar. Pero esa noche, el ovillo de luces brillantes y el aroma del pavo asado se volvieron un telón de fondo macabro cuando su esposa, Marta, con una frialdad comparable al aliento del invierno, se levantó de la mesa. «He decidido que es mejor terminar esto», dijo, dejando a todos en shock. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su familia, sentada alrededor de la mesa, contenía la respiración. Esa frase resonó en su cabeza como un eco aterrador. La cena festiva, que había sido diseñada con tanto esmero, se convirtió en un escenario de murmullos temerosos y miradas incrédulas. «¿Qué está pasando?», susurraba su hermana, mientras su padre, visiblemente afectado, no podía ocultar la angustia en su rostro. ¿Era esto una...? Lo que había sido una celebración ahora parecía el inicio de su tormento. Mientras sus seres queridos intercambiaban miradas preocupadas, él se dio cuenta de que la verdad que Marta había guardado durante tanto tiempo era solo una parte del rompecabezas. Había secretos en su vida, en su matrimonio, que también necesitaban salir. Al mirar a Marta, atrapada en su propio vacío, notó que había algo más que resentimiento en sus ojos. Había un profundo miedo. Daniel tomó una respiración profunda y con voz temblorosa pero firme, decidió que era hora de confrontar todo. «¿Y tus razones, Marta? ¿Es solo esto?», preguntó, dejando que cada palabra pesara en la atmósfera tensa. Las palpitaciones de su corazón resonaban en sus oídos. Se sentía vivo, pero a la vez a punto de romperse. Marta retrocedió, incapaz de mantener su mirada. Las paredes, decoradas con adornos navideños, parecían reírse de su sufrimiento. «Es que no sé quién eres», murmuró, una chispa de angustia en su voz. La mesa tembló con los murmullos de sus familiares. Algunos hasta se atrevieron a opinar. «Esto no es el lugar. Esto no es el momento», dijo su madre. Pero Daniel sentía que este era precisamente el momento. «Explícame», presionó, sintiéndose arrastrado por una fuerza intensa. «Explícame por qué el amor que creía inquebrantable se desvaneció como el humo de un cigarro abandonado». Un silencio pesado se instaló. Sus ojos recorrieron a cada uno de sus familiares. La incomodidad predominaba, y el aire se volvió espeso. Con cada interrogante, Daniel se iba desenredando. Comenzaba a ver que había guardado sus propios secretos, sus propias decepciones y frustraciones, ilusiones truncadas, sueños olvidados. Todo había sido parte de una estructura frágil que ahora se desplomaba. En ese instante, mientras el reloj marcaba la medianoche, era un recordatorio de que otro año comenzaba. Pero ¿acaso él entraría a ese nuevo ciclo cargado de sombras y mentiras? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El eco de las palabras de Marta aún reverberaba en la sala, mientras Daniel luchaba por encontrar sentido. Su mirada quedó atrapada en los ojos de su esposa, delgada y frágil como una sombra. Pero antes de que se pudiera pronunciar otra palabra, un estruendo sacudió la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y un hombre apareció en el umbral, su rostro
pálido y sus ojos desorbitados. «Lucas», gritó Marta, y su voz se rompió. Daniel dio un paso atrás confundido. Lucas, el mejor amigo de Marta, un cara familiar en fiestas y cenas, parecía estar en la cuerda floja. Estaba empapado como si hubiera corrido bajo la lluvia, y su respiración era entrecortada. «Necesito hablar con ella. Es urgente», exclamó Lucas, los ojos ardientes de una desesperación incontrolable. La atmósfera familiar se tornó tensa. Murmullos se desataron en la mesa. La madre de Daniel abrió la boca, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. «Marta, ¿quién es este tipo?», preguntó Daniel, la inseguridad envolviéndolo como una niebla. La incomodidad en la sala se sentía como una pesada losa aplastando a todos. «Es un amigo», dijo Marta, su voz temblando. Pero Lucas no esperó más. Se adelantó, atravesando el espacio entre ellos, y se puso de rodillas frente a Marta. «Lo siento tanto. No debía haberlo hecho, pero creí que de verdad era el último recurso. No podía quedarme callado más tiempo», balbuceó Lucas, como si le hubiese costado cada palabra. Los ojos de Marta se abrieron como platos. El rostro de Daniel se oscureció. Algo profundo y aterrador estaba por revelarse. «¿Estás diciendo?», preguntó Daniel, su tono gritando incredulidad. Las miradas de sus familiares se movieron de uno a otro, buscando respuestas. La sala estaba cargada de expectativa. Cada corazón latía al unísono. Lucas se volvió hacia Daniel, el sudor brillando en su frente. «Tu matrimonio no es lo que parece. Marta no es quien dice ser. Es decir, no solo hay secretos, hay algo más oscuro entre ellos», dijo, la voz temblorosa pero firme. Sus palabras fueron como un cable expuesto, electrificando el espacio. «¿De qué estás hablando?», gritó Daniel, furioso, pero también aterrado. Las palabras de Lucas abrieron un abismo de dudas en su mente. Cada rayo de amor que había sentido se retorció en ansiedad. «Está embarazada, Daniel», dijo Lucas, las palabras disparándose como balas. La revelación se instaló en el aire, ripostando con eco el shock de la confesión. Daniel sintió el mundo tambalear. Sus sueños se esfumaron en un segundo. Marta palideció, y en sus ojos había desesperación y un miedo profundo. «No, espera, no eres justo», gritó, pero el grito se perdió en la confusión. Daniel ahora se encontraba frente a una verdad devastadora, y su corazón se rompió en 1000 pedazos al mirar a su esposa. Sentía un nudo apretado en el pecho, y los murmullos de sus familiares se convirtieron en un zumbido. La atmósfera era densa. Cada respiración era un esfuerzo. El tiempo se estancó. «¿Quién es el padre?», preguntó Daniel, sus manos temblando. «Daniel», espetó Marta, mientras Lucas se armaba de valor. «Es mío». Un silencio helado llenó la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos, paralizados por la revelación, observaron el rostro de Daniel. La incredulidad se transformó rápidamente en rabia. Daniel sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Tanto tiempo juntos, tantas promesas. Y ahora todos se reducían a una traición. Mientras el cielo afuera se iluminaba con explosiones de luces, él se quedó ahí, perdido entre sombras y dolores, preguntándose cómo había llegado a esto. ¿Podría recuperarse de una mentira tan monstruosa? ¿Qué haría a continuación? ¿Quién era realmente Marta? Las preguntas resurgieron, creando un nuevo torrente de confusión. Todo estaba cambiado. Su vida ya no sería la misma. La sala permanecía en un silencio ominoso después de la revelación de Lucas. Daniel sentía que la tierra se abría bajo sus pies. Su mirada se deslizaba entre los rostros de su familia, pero no podía encontrar apoyo en ellos. La confusión y la rabia tomaron forma en su pecho,
y una sombra oscura nublaba su pensamiento. Marta estaba a su lado, con el rostro pálido, sus ojos asustados y llenos de lágrimas, y Lucas seguía arrodillado, la vergüenza estampada en su frente empapada. —¿Cómo pudiste, Marta? Con él. Las palabras brotaron de su boca afiladas como cuchillos. Ella se estremeció, pero no supo qué responder. El aire se volvió espeso, como si todos contuvieran la respiración, en espera de una explicación que no llegaba. —Daniel, déjame explicarte —comenzó Marta. Pero su voz era un susurro, casi inaudible, sobre la tormenta emocional que se desataba en él. Justo en ese momento, un estruendo resonó desde la cocina, seguido de un grito desgarrador, un grito que heló la sangre de todos. Daniel se volvió instintivamente hacia el origen del sonido, su mente aún atrapada en el caos de la revelación. Corrió hacia la cocina, cada paso pesando más que el anterior. Su familia lo siguió. Los murmullos se convirtieron en un coro de inquietud. Lo que encontró lo dejó paralizado. Su hermana Claudia estaba tendida en el suelo, un río de sangre manando de una herida en su frente. La mesa quedó arrasada, las sillas tiradas, como si una tormenta hubiera pasado a través de la sala. El pavo, una resaca de comida navideña, se había desbordado. Las luces de la decoración parpadeaban con un aire de desesperación. ¡Claudia! Daniel sintió que su mundo en ese instante se desmoronaba una vez más. Se agachó junto a ella, la sangre brillante contrastando con el blanco del suelo. Su hermana intentaba hablar, los labios sellados por el terror, pero tan solo podían salir monosílabos apenas comprensibles. —No, Daniel, ayuda. —Llama a una ambulancia —ordenó Lucas, su voz ahora firme, pero también temblorosa. Estaba pálido, recordando que él había querido proteger, y sin embargo estaba ahí, con las manos manchadas de secretos que no había podido evitar. Marta lo miraba, su expresión cambiando de la ira a la desesperación. Claudia comenzó a temblar. La presión aumentaba, mientras Daniel sentía que sus propias fuerzas se drenaban. —¿Qué pasó? —preguntó, su voz apenas un susurro entre el llanto y los gritos. Pero la respuesta pronto llegó de uno de sus familiares, un primo que todavía mantenía su teléfono en mano. Cayó, intentó colocar las luces en el árbol y se electrocutó. El horror congeló a todos. Daniel sentía una presión creciente. La desesperación se anidaba en su pecho. No, no puede ser. Se decía a sí mismo, sintiendo que el aire se le escapaba. En un instante, la realidad se retorció de nuevo. Las luces titilantes y el aroma a pavo se desvanecieron, borrando la Navidad de un solo golpe. Marta se acercó, sus ojos brillantes, llenos de lágrimas, pero también una destreza que hasta ahora había mantenido oculta. —Daniel, necesitamos hablar de Lucas y de mí. —Ahora no es el momento —gritó, sintiendo que la rabia era su única defensa ante el sufrimiento. Pero ella se mantuvo firme, como si lo que tuviera que decir fuera más importante que la vida misma. Los gritos de su hermana se intensificaron, mezclándose con el caos reinante. —Vine a ver qué pasaba aquí, y necesitaba esto de Marta. La atmósfera se tensó de nuevo, cada persona en la habitación sintiendo la misma pregunta. ¿Qué tenía que ver Álvaro con todo esto? Con un giro inesperado, la vida de Daniel estaba sobre un hilo, más frágil que nunca. Las revelaciones no habían terminado, solo se estaban intensificando. —Esto se pone cada vez peor —murmuró alguien—. Y así, en medio de la crisis más profunda, surge otro enigma, otra incertidumbre, como un eco sombrío que resonaba en el fondo de su ser. ¿Qué más podía suceder esa noche de Navidad? La tensión era palpable en la sala, un aire denso mezclado con la desesperación de todos. Daniel se giró hacia Álvaro, el recién llegado,
quien estaba aún en la puerta, su rostro mostrando una mezcla entre sorpresa y confusión. «¿Qué haces aquí?», preguntó Daniel, casi sin aliento. Marta lo miró, los ojos llenos de una súplica desesperada. «Necesito hablar con ustedes. Hay cosas que deben saber», dijo Álvaro, su voz grave resonando en el silencio helado de la habitación. La sala se sintió más pequeña, como si el aire estuviera siendo succionado. Daniel frunció el ceño, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué más podría salir a la luz esa noche? «Ahora no es el momento», gritó Marta, su tono lleno de frustración. «No es el momento para tus juegos, Álvaro». Pero él la interrumpió. «Esto no es un juego. Lo que voy a decir puede cambiarlo todo». Acentuó cada palabra. Se hizo un silencio profundo, un momento que pesaba más que los secretos que ya habían salido a la luz. Las miradas se clavaron en él. Todos estaban a la expectativa. «¿De qué hablas?», preguntó Lucas, levantándose de la rodilla, su voz temblando. La verdad estaba atrapada en la garganta de todos, una tensión que se iba acumulando. «Recuerdan aquel verano, ¿verdad?», comenzó Álvaro, su mirada fija en Marta. «Ese famoso viaje a la playa. Todo lo que pasó. No lo olvidé. Y tengo que decirlo. Ustedes no saben la verdad». La confusión en la sala aumentó. Murmullos nerviosos se extendieron entre ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó Claudia, aún en el suelo, desbordando preocupación en su voz. Daniel retrocedió. La revelación de Lucas ya había desgarrado su mundo. La última cosa que necesitaba ahora era otra bomba de tiempo. «Solo dímelo», gritó Marta, sus ojos fijos en Álvaro, y algo en su mirada hizo que el corazón de Daniel se detuviera en seco. «Dímelo ya». Está bien. Álvaro tomó aire, sus ojos casi cerrados por la tensión. «Esposa, mujer, tú no estás esperando a Lucas. El niño en tu vientre es mío. Y no solo eso, tú fuiste quien me pidió que callara. Lo sabía desde entonces». Las palabras cayeron como un ladrillo sobre la familia. Cada miembro sintió cómo la gravedad de la traición aplastaba sus corazones. El aire se volvió irrespirable. Un murmullo de asombro llenó la habitación como un eco. Cada rostro se volvió pálido. Poco a poco, la verdad emergía y en un instante la Navidad se había transformado de celebración a un horror inimaginable. «No, Álvaro, no puedes hacer esto», gritó Marta, sus manos temblorosas apretándose contra su vientre, como si pudiera proteger lo imposible. «Todo lo que hice, lo hice por...». Pero se detuvo, las palabras ya no tenían forma. Una lágrima se derramó, y Daniel sintió cómo su propio corazón se rompía por milésimas de segundo. «Esto no puede ser cierto», Daniel murmuró, su voz desgastada. «Dímelo otra vez». «Dime que no es cierto». La rabia y el dolor luchaban entre sí en su pecho mientras intentaba captar lo que acababa de escuchar. La mirada de Marta cambiaba entre la angustia y la furia, incluso mientras lidiaba con la revelación. «No es como piensas. Tú no entiendes». «¿Qué? No entiendo. Tú me has mentido desde el principio, Marta». La rabia brotaba en cada palabra mientras se acercaba a ella, su mente girando como un torbellino. El clima se enrareció aún más. Un grito desgarrador resonó desde la cocina, y en aquel instante todos se miraron, perdidos, al borde de lo irrevocable. Algo terrible estaba sucediendo. El pánico se apoderó de ellos al pensar que esta noche la tragedia podía tomar otra forma. «¿Qué más podría pasar?», susurró Lucas, su rostro blanco como la tiza, pero la respuesta llegó en silencio. Un silencio que se convirtió en ruido, un ruido cada vez más fuerte como un tambor que presagiaba problemas aún mayores. ¿Podría la vida de todos ellos cambiar de nuevo en un abrir y cerrar de ojos?
¿Quién más podría haberse involucrado en este torbellino de secretos? La tensión era palpable en la sala. Todos estaban al borde de sus asientos, sintiendo cómo el aire se volvía irrespirable. Daniel no podía procesar lo que Álvaro acababa de decir. Su mente giraba como un torbellino, cada palabra resonando en su interior como un eco antiguo. «Es mío», repetía en silencio, mientras la incredulidad se convertía en un cóctel de rabia y dolor. Marta, aún temblando, se aferraba a su vientre, como si intentara proteger un secreto que nunca debió ser revelado. Las lágrimas surcaban sus mejillas, pero ya no había compasión en los ojos de Daniel. La confusión reinaba, y el ambiente para todos se sintió como un desierto ardiente, donde cada mirada era un dardo que profundizaba la herida. «¿Mío o de él?», preguntó Daniel, la voz quebrada, pero firme. «¿Al fin me vas a decir la verdad?». Miradas atónitas se cruzaban entre los familiares presentes, cada uno luchando por entender la magnitud del escándalo. Álvaro se levantó, apoyándose en la pared, como si necesitara ese soporte. «No es tan simple como lo presenté», intentó, pero la frustración de Marta lo interrumpió con una furia que apenas contenía. «No trates de arreglar esto, Álvaro. Ya basta». La explosión inminente de gritos quedó ahogada por un ruido atronador que vino de afuera. Un fuerte golpe resonó en la puerta principal, como si alguien intentara romperla. El sonido rompió la tensión y todos giraron hacia la entrada, el interés superando el miedo. Daniel se acercó un paso, su corazón latiendo con fuerza, aunque su mente seguía atrapada en la tormenta de traiciones. «Déjame entrar, por favor». La voz era desgarradora. Era Fernanda, la hermana de Marta. Daniel había olvidado que también se esperaba que llegara aquella noche, pero su presencia ahora era una llamarada en el caos. Su rostro estaba pálido y su ropa empapada. «Es urgente. Estoy en peligro». Todo se congeló. La intensidad del momento se disparó nuevamente. «¿Qué está pasando, Fernanda?», preguntó Marta, como si de alguna forma la llegada de su hermana pudiera rescatar ese momento ya desbordado de desgracia. Pero Fernanda no respondió. Solo se apresuró a entrar, cerrando la puerta tras ella con un golpe que resonó en el silencio lleno de miedo. «Los hombres de Pablo vienen por mí», dijo, sollozando mientras se dejaba caer contra la pared. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pablo, su cuñado, un hombre que había servido de ancla en la familia, se había vuelto una de las sombras más oscuras. «¿Qué hiciste, Fernanda?», cuestionó Marta, su voz tensa como un hilo de acero. «No es el momento de preguntar eso. Necesito ayuda», gritó su hermana, y en un instante el caos de la verdad salió de sus labios. Pablo estaba involucrado en algo, y por mi culpa ahora quieren atraparlo. Antes que pudiera explicarle, el estruendo de golpes resonó nuevamente en la puerta. «¡Abre! Sabemos que estás adentro, Fernanda», gritaron voces atronadoras. La voz de uno de los hombres sonó firme y amenazante, colisionando con el caos que ya se gestaba en la sala. «Daniel», murmuró Marta, su miedo palpable. La revelación de su hermana se había expandido como un fuego salvaje, alterando la realidad en la que todos habían estado atrapados. Y la noche que había comenzado con promesas, ahora se convertía en una pesadilla, donde cada secreto tenía su precio. «¿Qué hacemos?», preguntó Daniel, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Al mirar a su alrededor, vio las reacciones. Algunos de sus familiares continuaban en estado de shock, pero otros ya empezaban a moverse, buscando una salida, un refugio. Los murmullos de confusión se hacían más fuertes. «¿Desaparecer? ¿Es lo que se te ocurre hacer?», clamó Álvaro.
pero el tono de su voz ocultaba un sentido de culpa. Marta lo miró con desprecio. ¿Y tú? No eres más que un traidor. ¿Qué tienes que decir ahora? Él no era el único en arruinar este momento, gritó Daniel, los nervios al borde estallando de golpe. Pero en el fondo sabía que la situación había rebasado incluso su propio dolor. Los golpes continuaron, resonando como una advertencia. El tiempo se extinguía, y entonces Daniel, en un acto de desesperación, se lanzó hacia la puerta. ¡Abran! ¡Ahora! Gritó, mientras el retumbar del exterior se intensificaba. Sus sentidos estaban agudos, como un animal acorralado. No podemos quedarnos aquí. En ese preciso instante, al abrirse la puerta, un grupo de hombres entró. Traían la mirada de alguien que no temía nada. Con ellos, el paisaje familiar de su vida se desvaneció. La Navidad se había convertido en un campo de batalla. Mientras se preparaban para la confrontación, Daniel sintió como todo lo que había creído se desmoronaba. La noche apenas comenzaba. Y ya había golpeado el fondo. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué más secretos podría encontrar entre los escombros de su vida? Las luces resplandecían en el rostro de Daniel mientras se giraba hacia la puerta. La situación ya era un torbellino de traiciones y verdades horribles, y la llegada de esos hombres solo prometía más caos. Con un golpe seco, la puerta se abrió de un tirón, dejando entrar a dos figuras oscuras. Sus rostros estaban cubiertos, los ojos ocultos bajo capuchas. Era como si la pesadilla se materializara frente a él. ¡Fuera! ¡Afuera! Gritó uno de los hombres, su voz resonando como un trueno. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus instintos lo empujaron a proteger a su familia. «Lárguense de aquí», replicó, levantando los puños, aunque las manos le temblaban. «Esto no es un juego, hombre», dijo el segundo hombre, su tono pausado, como si cada palabra fuera una amenaza. «Vinimos por lo que nos pertenece». «¿Qué necesitas?», preguntó Fernanda, aún temblando. Su voz era un susurro, llena de miedo. Daniel notó cómo sus ojos se abrían y sentía que la realidad se desvanecía en un manto de angustia. «Lo sabes, Fernanda, no creas que puedes esconderte. Esto es más grande de lo que puedes imaginar». La tensión creció y el silencio fue palpable. «Basta», gritó Marta, intentando hacerse escuchar. «No tienen por qué hacer esto, estamos en Navidad». Pero las palabras cayeron en el aire como piedras, sin eco. Los hombres intercambiaron miradas y en un instante algo se rompió. Daniel sintió que la atmósfera cambiaba, como si una tormenta se avecinara. De repente, el rostro de uno de los intrusos se iluminó con una sonrisa burlona. «¿Tu hermano te dejó en la estacada, Fernanda?» «Sabíamos que esto pasaría». Daniel se detuvo en seco. «¿Qué? ¿Qué sabes de mi hermano?» La pena y la confusión se apoderaron de él. Todo lo que había sufrido, cada lágrima derramada, parecía perder sentido. «¿Acaso no lo sospechabas?», dijo el primero, acercándose un paso más. «Él es el que organizó la entrega que salió mal. ¿Y tú? Tú eres la razón por la que estamos aquí». Daniel sintió un nudo en el estómago. Su hermano, su propio hermano. ¿Qué había hecho? La sala se inundó de murmullos. Los rostros de su familia se torcieron en una mezcla de horror y desdén. Era una traición que resonaba a lo largo de cada rincón, una traición que cortaba más profundo que cualquier otra. «Eso no tiene sentido», balbuceó Daniel, incapaz de articular una respuesta coherente. Él no haría algo así. «Tu hermano se involucró y ahora está hablando. Solo esperamos a que llegue», dijo el hombre en un tono más amenazante. «Así que, para evitar cualquier problema, es más fácil asegurarnos de que tú y todos aquí estén al margen». «No», gritó Marta, pero su voz se ahogó en el caos. Daniel sentía la presión en su pecho aumentando.
cada latido era un instante más cerca del colapso. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué buscan a Fernanda? La llegada de su hermana había desencadenado algo que todos habían temido. Porque ella tiene algo que queremos, la herencia de tu hermano. Pero él ya se ha llevado gran parte y no está aquí para dar la cara. Daniel sintió que perdía el control. Esto no tiene sentido. No puede ser. Pero un rayo de claridad atravesó su mente. ¿Qué más está pasando detrás de todo esto? Fernanda, ¿tú sabías? Preguntó notando cómo su hermana se encogía, la culpa reflejada en sus ojos. De repente, la puerta volvió a abrirse, esta vez mostrando la figura de Pablo, su hermano. Su rostro era una mezcla de pánico y resolución. «¡No lo hagas!», gritó, antes de que los hombres pudieran reaccionar. El aire se volvió helado instantáneamente al ver a Pablo al borde de la verdad que todos temían. «¿Tú?», preguntó uno de los hombres, incrédulo. La seguridad en su rostro se desvaneció. «Tú no deberías estar aquí». La atmósfera se volvió intensamente eléctrica. Daniel no podía procesar lo que estaba sucediendo. La llegada de su hermano y la revelación de sus secretos. Todo parecía un juego cruel, y aún había más. «¿Qué hiciste, Pablo?», gritó Daniel, sintiendo que su mundo volvía a tambalear. La tensión se acercaba a un punto de no retorno, mientras los hombres se tensaban, listos para actuar. En el instante siguiente, todo se precipitó. Un estruendo sacudió la casa como un trueno, y una explosión de cristal resonó. La ventana estalló en 1000 pedazos. «¡Corre!», gritó Pablo, mientras el caos se desataba a su alrededor. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, un flash cegador iluminó la sala. Daniel sintió la adrenalina fluir, su mundo convirtiéndose en sombras y gritos. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Qué secretos ocultaba su familia y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantenerlos? La escena se tornó en un mar de confusión y miedo, mientras él y su familia luchaban por descubrir la verdad, en una noche que jamás olvidarían. Mientras las luces parpadeaban, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y qué demonios había hecho? La tensión estalló en la sala. Daniel observó cómo Pablo, con la respiración agitada, cruzaba el umbral. Pero antes de que pudiera procesar el caos, un grito desgarrador resonó. La mirada de cada persona se desvió hacia la ventana, aún cubierta de fragmentos de cristal. Una sombra se deslizó por el ventanal, y de repente se escuchó un feroz estallido. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de los hombres, levantando su arma. El frío metal del cañón brillaba bajo la tenue luz. El nerviosismo latente en la sala se transformó en pánico. Todos sabían que estaban al borde de un precipicio. Daniel sintió un golpe en el pecho. ¿Qué demonios está pasando? Su voz se quebró mientras trataba de tomar control de la situación. Se volvió hacia Fernanda, quien temblaba, los ojos desorbitados por el miedo. «Los hombres de Pablo vienen a por mí. No entiendo lo que está pasando». Su voz se apagaba, ahogada por la tensión que los rodeaba. Pablo se acercó, los ojos enrojecidos por la angustia. «Tienes que creerme. No sabía que esto iba a suceder. Luchar contra ellos es lo peor que puedes hacer». Las palabras de su hermano parecían alejarse. Daniel iba en busca de respuestas, pero su mente estaba en un laberinto de confusión. Todo se sentía como un sueño surrealista. La traición de Marta, la llegada de Álvaro, y ahora estos hombres con intenciones sombrías. ¿De qué son capaces?, pensó, mientras el sonido de pasos pesados se acercaba desde el exterior. Una voz más grave resonó. «Ustedes han cruzado la línea. Los estamos buscando». En ese instante,
De repente, el caos estalló. La puerta principal se rompió de una patada, y más hombres armados irrumpieron en la habitación. Era un número descomunal. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su corazón, un tambor en su pecho, gritó, mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. La familia empezó a replegarse, buscando un rincón seguro. El miedo se instaló, y los rostros se tornaron pálidos, llenos de desesperación. La sala se convirtió en un caos. Mariposas de emoción y terror aleteaban en su estómago. «¡Tienen que salir de aquí!», les dijo a todos, su voz resonando en el aire desesperado de la estampa. «Daniel, escúchame», gritó Marta. «Esto es más grande de lo que pensabas. No todo es lo que parece». Pero no pudo terminar. Un trueno resonó fuera, como un preludio de lo que venía. Y entonces, un estallido de luz. Daniel sintió un golpe en el pecho y se encontró en el suelo. Todo se volvió un descontrol. Pensó que iba a perder la conciencia. Y en ese momento, el pánico se transformó en rabia. Se levantó con el corazón latiendo a 1000 por hora y miró a su alrededor. Marta y Lucas estaban atrapados, y Álvaro había desaparecido entre la multitud. «¿Dónde está Álvaro?», preguntó con voz rasposa. La sala se llenó de murmullos y miradas confusas. Nadie sabía, pero en ese momento un hombre avanzó. Su mirada era fría y calculadora. «Álvaro no es quien piensa que es. Lo traicionamos a él, también a todos ustedes». El alarido resonó en la sala como un eco distante, y Daniel sintió que el suelo temblaba bajo él. «¿Qué estás diciendo?», Daniel preguntó, incapaz de asimilar la enormidad de lo que estaba escuchando. «Él es la razón por la cual estamos aquí. La herencia que buscábamos no es de Fernanda. Ella es solo una ficha en este juego». Las palabras del hombre eran como un sordo golpe en el estómago. «Ustedes no están en control. Esto es un juego de alto nivel». En un rincón de su mente, una imagen oscilaba. Álvaro, con su sonrisa enigmática, sus palabras medidas, su constante juego de sombras. ¿Qué más había ocultado? Y justo como Daniel intentaba conectarlo todo, una explosión sacudió la casa. El aire se llenó de polvo y escombros al colapsar el techo de la habitación, y en una mezcla de terror y claridad, se dio cuenta de que el refugio al que todos aspiraban ahora era realmente una trampa. Sentía que todo comenzaba a desmoronarse. «¡Sálvense!», gritaron algunos, mientras el espacio se llenaba de humo y desespero. La pregunta golpeaba su mente. ¿Quiénes eran realmente sus amigos? Las lealtades se desdibujaban. Mientras el caos reinaba, el oscuro secreto de cada personaje amenazaba con salir a la luz. ¿Quién era verdaderamente su hermano Pablo? Y Álvaro, el hombre en que había confiado, era también parte de la amarga verdad. Todo lo que había creído en esa noche de Navidad temblaba por los cimientos. Y la única certeza era que ahora estaban más atrapados que nunca en un juego que los superaba. Las luces titilantes se fundían con el humo, y junto a la oscuridad, la pregunta continuaba res. La sala se llenó de un polvo espeso tras la explosión del cristal. Daniel luchaba entre el miedo y la ira, tratando de procesar cada palabra que salía de la boca de ese extraño. Todo se sentía surrealista, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle donde los ecos de las traiciones resonaban más fuerte que el estruendo mismo. Las luces titilaban, apenas iluminando las caras aterradas de su familia. «¡Están atrapados!», gritó uno de los hombres, sus ojos fríos como el acero. Daniel sintió una presión en el pecho. No solo estaban en peligro físico. Cada secreto compartido, cada traición, pesaba como una losa. Justo cuando pensaba que podía perderlo todo, se escuchó un ruido sordo. Una figura apareció entre el humo.
con una prenda oscura y una máscara que cubría su rostro. Se movía ágilmente. ¡Atrás!, gritó Daniel, intentando proteger a Marta, a Fernanda, a todos. Pero al acercarse, los hombres se dieron cuenta de la amenaza. Y entonces, como un chasquido en medio del desorden, se encendió un dispositivo en la mano de la figura. ¡Un explosivo! ¡Suéltalo!, ordenó el hombre de la máscara, apuntando con un arma en la dirección de Fernanda. El caos se desató en la habitación. Gritos, desesperación, un alma golpeando el suelo. Todo se convertía en un caos irreconocible. Daniel luchaba por mantener la calma. En ese preciso instante, vio a su hermano Pablo, apresurándose hacia el centro de la sala. ¡No! ¡No lo hagas!, gritó. Pero la figura en la máscara sonrió, un brillo malévolo en sus ojos. Demasiado tarde, hermano. Era un giro inesperado. La traición de su hermano se intensificaba. Siempre estuviste en el lugar equivocado, y ahora vas a pagar las consecuencias. ¡Sujétalo!, Daniel intentó gritar, pero su voz se perdía entre el alboroto. La presión en su pecho se volvía insoportable. ¿Pablo era el verdadero enemigo? ¿Había planeado esto desde el principio? Mientras las luces seguían titilando, un eco de risas. Aquel hombre era su peor pesadilla. «¡No me toques!», gritó Fernanda, aterrorizada. Y en ese momento, un disparo rompió el aire, resonando como un trueno que hizo temblar las paredes. La figura de la máscara cayó al suelo. Un momento de silencio absoluto lo siguió, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de todos se enfocaron en el cuerpo tendido en el suelo, el eco del disparo aún resonando. Pero a medida que el polvo se asentaba, se reveló un triste giro. Un pequeño dispositivo se deslizó del pecho de la figura, cayendo en el suelo con un golpe sordo, encajando con un leve clic. «¡No!», Daniel gritó, sintiendo como el miedo lo atravesaba como un rayo. En un instante, la sala se iluminó con una luz diaria. El explosivo parpadeaba. La figura en el suelo no estaba muerta, estaba jugando. «¡Salgan ya!». Todos comenzaron a correr, pero el terror ya se había apoderado de ellos. La traición de Pablo resonaba en cada uno de los corazones presentes. La explosión fue un destello y luego ¡oscuridad! El mundo se desvaneció por un instante, pero cuando Daniel despertó, se dio cuenta de que estaba en un lugar que no reconocía. A su alrededor, rostros familiares se mezclaban con la incertidumbre. ¿Podían haber sobrevivido a esa explosión? ¿Qué había sucedido con Marta, con Fernanda, con Pablo? Y entonces la figura enmascarada volvió a aparecer, como un fantasma del pasado. ¿Listo para la verdad, Daniel? ¿Estás preparado para descubrir quién eres realmente? La pregunta flotó en el aire, y con ella, el mundo de Daniel tambaleó una vez más. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? ¿Quiénes eran realmente los hombres que habían irrumpido en su vida? La noche de Navidad había pasado de un momento de celebración a una pista de revelaciones, y cada respuesta parecía más peligrosa que la anterior. La figura enmascarada se acercó. La tensión era casi palpable, como si el aire se hubiera espesado. Daniel sintió un nudo en el estómago. La explosión había sacudido su mundo. Pero aquella sombra, con la pistola brillante en la mano, desataba un miedo más profundo. ¿Estás listo para escuchar la verdad? La voz era grave y en el eco se percibía una mezcla de desafío y burla. Daniel miró a su alrededor. Las miradas de su familia se cruzaron, llenas de confusión. Esto era un juego peligroso, y ninguno de ellos sabía cómo terminaría. De repente, una risa que provenía de la figura enmascarada resonó. «Creías que todo esto era por una herencia, ¿verdad?»,
No, eso sería demasiado fácil. Las palabras cayeron como un torrente, desbordando el miedo en el aire. Lo que iba a decir cambiaría todo. Lo que realmente importa se encuentra en el pasado, en los secretos que tu propia familia ha enterrado. Daniel sintió que la rabia y el miedo chocaban en su pecho. ¿Qué secretos? Gran parte de lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Justo como estaba a punto de replicar, la figura hizo un gesto brusco y de repente la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Eran más de los que podía contar, con brazos musculosos y miradas amenazadoras. La confusión aumentó. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, se adelanta y lanza una mirada a la figura enmascarada. ¿Él lo sabe? La pregunta flotó en el aire, electrificando cada rincón de la sala. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. Eso depende de si se atreve a escuchar la verdad, contestó la figura. Y Daniel sintió que el suelo temblaba bajo él. Cualquier cosa que esa persona iba a revelar podría cambiarlo todo. ¿Qué verdad? Preguntó Daniel, ahora con una voz que apenas reconocía como propia. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido estrepitoso lo interrumpió. Una explosión, no de un arma, sino de un grito desgarrador de Fernanda. ¡No! ¡No, no, no! Gritó, sus ojos fijos en algo detrás de él. Daniel se volvió justo a tiempo para ver a Marta caer al suelo, un charco oscuro comenzando a esparcirse a su alrededor. Su mirada era una combinación de confusión y desesperación. ¡Marta! Daniel corrió hacia ella. El caos se intensificó y el tiempo parecía detenerse. A su alrededor, los hombres armados comenzaron a retroceder. Su atención ahora centrada en Sandra. «Alguien llama a una ambulancia», gritó Lucas, su voz resonando con urgencia. Pero Daniel no podía despegar sus ojos de Marta, con el rostro pálido, mientras lo único que podía escuchar era el eco de su propio corazón latiendo en su pecho. El aire estaba cargado de terror, sudor y un profundo sentido de pérdida. Entonces, en medio del alboroto, la figura enmascarada se acercó a él, su mirada oscura y penetrante. «La verdad es más impactante de lo que podrías imaginar. El futuro de todos depende de esto». Daniel sentía que todo se desmoronaba. «Dímelo ya. ¿Qué más hay que ocultar?», clamó, sintiendo que su mundo se venía abajo con cada respiración. «Porque no eres quien crees». La figura se quitó la máscara, revelando un rostro familiar. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad. Daniel sintió como si le cortaran la respiración. «Soy tu padre». La revelación lo golpeó como un rayo. Tanto tiempo buscando respuestas. Todo había sido parte de un juego que no comprendía. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Tú estuviste desaparecido», gritó, su mente tratando de procesar la oleada de emociones que lo invadía. Las relaciones y secretos que había creído sólidos ahora se desmoronaban ante él. «Tu madre te ha mentido todo este tiempo». Y lo peor es que todo está unido a la situación de Marta. Sus palabras volvieron a dejarlo sin aliento. Marta estaba ahí, aún temblando en el suelo, y cada instante era crucial. Con una mirada a su hermana, el caos se volvió más confuso. El tiempo parecía moverse más rápido. «Esto no puede ser cierto. No puede», murmuró. Sentía que el dolor en su pecho se intensificaba. Cada uno de los presentes estaba al borde de la locura. La Navidad que comenzaba con promesas se había transformado en un infierno de revelaciones y tragedias. «¿Quiénes son los verdaderos enemigos aquí?», Daniel preguntó, la voz temblando. Pero justo cuando creía que todo estaba claro,
Una nueva figura apareció en la puerta, y el ciclo de desilusión y desconfianza estaba a punto de comenzar nuevamente. La sala estaba en un caos total. Daniel miró a su padre, el rostro tenso y lleno de emociones que nunca pensó que vería. ¿Eres realmente mi padre?, murmuró. La incredulidad lo abrumaba. ¿Dónde has estado todo este tiempo? El hombre en su frente mostró dolor y arrepentimiento. No era seguro. No podía arriesgar mi vida ni la tuya. Todo se trataba de protegerte, de mantenerte alejado del peligro. Mientras las miradas se cruzaban entre su familia, Marta aún yacía en el suelo, su aliento ligero y entrecortado. ¡Marta!, gritó Daniel, llevándose las manos a la cabeza. El tiempo se detuvo por un instante. Se arrodilló junto a ella, el corazón palpitándole con fuerza. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Marta, con la mirada perdida, trató de sonreír. Daniel, no lo sabía. Solo quería que todo estuviera bien. Sus palabras salieron como un susurro, mientras el color se desvanecía de su rostro. Algo en su interior se rompía, una pieza del rompecabezas que parecía confundirlo aún más. Los hombres armados comenzaron a acercarse y el silencio se llenó de tensión. ¿Quiénes son?, exigió Pablo, listo para defender a su familia. «Sabes quiénes somos», dijo el hombre con la cicatriz, «y sabemos lo que hiciste. Esto no se queda así». Daniel sintió que se le encogía el estómago. Todos los secretos estaban saliendo a la luz, uno tras otro. Un grito resonó en el exterior. La puerta se abrió de golpe y una figura conocida apareció. Era Fernanda, con una expresión de desesperación. «Llama a la policía», gritó, mientras los hombres armados la miraban con desprecio. «No pueden hacer esto». La situación se tornó aún más volátil. El padre de Daniel dio un paso al frente. Su voz resonó firme. «Dejen a mi familia en paz. Esto no tiene que terminar de esta manera». «¿Y tú qué sabes de lo que es correcto, viejo?», dijo el cicatrizado, levantando el arma. Pero antes de que pudiera disparar, la figura enmascarada apareció de nuevo, empujando a algunos miembros del grupo a un lado. «¡Alto!», una ráfaga de disparos estalló. «¿Y cómo?», superando, y un silencio atroz se adueñó del lugar. Daniel sintió el peso de la angustia embargarlo. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia Marta, atrapándola en sus brazos. «Vamos, tenemos que salir de aquí», gritó, mientras la adrenalina corría por sus venas. De repente, una serie de sirenas se escucharon a la distancia, aumentando la tensión en el aire. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear por la ventana, mientras el grupo armado contemplaba la escena. El tiempo se volvió un caos terrible, un juego de sombras y luces. «Ya llegó la hora», dijo el padre de Daniel, encontrando una extraña calma en el caos. «Ahora, la verdad debe salir a la luz. Estamos juntos en esto». Sin dudar ni un segundo, Pablo dio el primer paso. «¡Corran todos!». Todos comenzaron a moverse hacia la salida, dejando atrás el drama que había desatado toda esa noche. Daniel sintió el peso de las revelaciones, pero también una oleada de determinación. Mientras cruzaban la puerta, la figura enmascarada retrocedió, su mirada fijada en Daniel. «Recuerda, Daniel, esto no ha terminado. Todavía hay más por descubrir». Daniel asintió con la cabeza, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que esas palabras no eran vacías. Había más secretos, más traiciones que revelar. Al salir a la fría noche, la familia se reunió apresuradamente, sintiendo la libertad del aire fresco al respirar. Daniel, con Marta a su lado y su padre frente a él, sabía que aunque el camino por delante iba a ser difícil, no estaban solos. Muchos misterios se quedarían sin resolver, pero juntos podrían enfrentarlos. La pesadilla estaba lejos de haber terminado, pero la esperanza había comenzado a aparecer. Mientras el eco de las sirenas se desvanecía, Daniel miró a su alrededor.
Nunca más, prometió en voz baja. Y, a pesar de todo, la Navidad les había brindado una segunda oportunidad. Este es el momento que todos esperaban. Necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias que cambiarán tu perspectiva. Haz clic en ese botón de me gusta ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Tus reacciones y teorías nos importan. ¿Quién más podría estar involucrado? Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten conocer el final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.